Bienvenidos a una charla más del Seminario de Becarios. En esta ocasión nos acompaña José Ariel Camacho Gutiérrez. Él estudió su licenciatura en la Universidad Autónoma de Baja California, en Matemáticas Aplicadas, y posteriormente su maestría y actualmente el doctorado en el CIMAD. Viene como parte del intercambio entre seminarios de estudiantes y sus intereses son en biología matemática, y hoy nos va a hablar de modelos matemáticos de metástasis ósea. Muchas gracias. Bueno, quisiera empezar con un pequeño relato de ficción antes de empezar con la charla, y pues va más o menos así. Un día decidí dejar mi trabajo, ya todo me irritaba y estaba harto de todo. Y pues yo le dije a mi familia y a mis amigos eso. Ellos pensaban que me había vuelto loco y me dejaron a mi suerte. Entonces pues yo salí a la calle y para sobrevivir pues tuve que hacer de lo que se pudiera. Y eventualmente encontré que habían actividades que eran muy remunerables, ¿no? Entonces para llevarlas a cabo eventualmente necesité ayuda de otras personas, así que busqué a otras personas como yo. Y bueno, así fue como la pandilla se formó. Posteriormente empezaron a decir que nosotros éramos un peligro para el sistema y mandaron a la policía. Y bueno, agarraron a unos y otros se esfumaron simplemente. Pero poco a poco fuimos descubriendo trucos para engañarnos. Entonces, después el problema se convirtió en que ahora éramos muchos y había mucha competencia entre nosotros. Así que lo que necesitábamos hacer era expandirnos. Y para eso pusimos la mira en grandes metrópolis, ¿no? Y bueno, algunos se quedaron, otros nos fuimos, y en el camino muchos se quedaron a la mitad. Y ya que llegamos a los nuevos territorios, pues empezamos desde cero, ¿no? Empezar desde cero. Y bueno, ahí hubo complicaciones y todo, pero eventualmente pudimos hacer más pandillas, pudimos seguir creciendo. Y bueno, nosotros éramos imparables y también insaciables, ¿no? Pensamos que no había límite, pero sin embargo el sistema sí tenía un límite. Así que pues lo rompimos, y cuando lo rompimos nos dimos cuenta que nosotros también teníamos uno. Y bueno, ahí termina el relato. Y bueno, todo ese guachuacho era para introducir lo que es mi plática. Les voy a platicar de metástasis ósea, que se refiere un poco a enfermedades óseas causadas por el cáncer. Enfermedades óseas causadas por el cáncer. Así que, como toda buena charla de biología matemática, primero vamos a empezar con la parte biológica. Y bueno, a partir de ahora nos vamos a centrar en cosas un poquito más serias. Bueno, primero les quiero presentar unas estadísticas. Acá en la gráfica de pastel tenemos lo que es la prevalencia a 5 años, del año 2000 al 2005, de diferentes tipos de cáncer, ¿no? Para el caso del cáncer de mama se registraron cerca de 4 millones de casos a nivel mundial esto. Y por ejemplo, para pacientes que presentaron mieloma múltiple se registraron 150,000 casos. ¿Ok? Entonces, en cuanto a prevalencia, después del cáncer de mama está también el cáncer de próstata. Y seguido por el cáncer del pulmón. También en esta imagen puse lo que es la incidencia, aquí en estos porcentajes, y esa es la incidencia de qué porcentaje de pacientes que presentaban esos tipos de cáncer desarrollaron una enfermedad ósea en ese lapso de tiempo. Entonces, si se fijan, a pesar de que hubo pocos pacientes, bueno, en comparación al cáncer de mama, de mieloma múltiple, la mayoría desarrollaron una enfermedad ósea, ¿no? en ese lapso de tiempo. Y por ejemplo, para el cáncer de mama o para pacientes con cáncer de próstata, había una incidencia aproximadamente de 65 a 75%. Se puede interpretar como una probabilidad de desarrollar una enfermedad ósea, dado los distintos tipos de cáncer que están presentados aquí. Finalmente, lo que viene hasta abajo de cada tipo de cáncer es la mediana de supervivencia para cada uno de esos, para cada paciente con ese tipo de cáncer. Entonces, por ejemplo, los pacientes que tenían mieloma múltiple
registraron una mediana de supervivencia de 6 a 54 meses, un intervalo amplio. Pero, por ejemplo, los pacientes que presentaban cáncer renal o cáncer de melanoma, que desarrollaron una enfermedad ósea, ellos tenían una mediana de supervivencia de 6 meses, ¿no? Que es corto a comparación de los otros tipos de cáncer que están aquí representados. Para los, digamos, cánceres más comunes, el cáncer de mama y el cáncer de próstata, la mediana en el caso del cáncer de mama estuvo en 19 a 25 meses y en el caso de cáncer de próstata de 12 a 53 meses. Y bueno, estos son como unos datos de motivación estadística. En general, lo que se puede decir es que distintos tipos de cáncer desarrollan una enfermedad ósea y esto acarrea problemas muy serios a la salud del paciente. Entonces, pues es un problema, ya con estas cifras, interesante de analizar, porque hasta la fecha no se cuenta con una cura. Así que ya eso es un motivo interesante para abordarlo. Y bueno, las características del cáncer las voy a mencionar así brevemente, a lo mejor varios de ustedes ya las conocen. Y bueno, básicamente se pueden agrupar en tres clases estas características que fueron, digamos, clasificadas o agrupadas por Hanahan y Weinberg en el 2000. Ya una década después estos sellos distintivos del cáncer se actualizaron, pero digamos, nos vamos a quedar con las clásicas de momento. Y estas características se refieren a supervivencia de las células de cáncer, proliferación e invasión. ¿Okay? Entonces, para el caso de la supervivencia de las células de cáncer, tenemos la característica de angiogénesis, que es la inducción de formación de vasos para que las células de cáncer obtengan los nutrientes que necesitan, como el oxígeno, por ejemplo. Otra característica que tiene que ver con la supervivencia es esta de aquí, que es la resistencia de las células de cáncer a la muerte celular programada, que se conoce como apoptosis. Ya después, el segundo grupo de características tiene que ver con la proliferación. Entonces, aquí están estas dos. Por ejemplo, esto de acá se refiere a que las células de cáncer evaden los mecanismos de unos genes que se conocen como supresores de tumores, cuya función es, ok, si la célula presenta alguna anomalía, algún error, detén la división celular hasta que se arregle o pues llamándolo apoptosis, una muerte celular natural, digamos. Entonces las células de cáncer evaden eso, así que aunque se detecten problemas, pues las células de cáncer tienen una manera de esquivarlas, de decirles, bueno, pues no importa, yo voy a seguir dividiéndome, y eso los ayuda a proliferar. Otra característica que tienen es una señalización proliferativa, en el sentido de que también, al contrario de los genes supresores de tumores, hay genes que promueven la proliferación celular. Entonces, las células de cáncer promueven la expresión de esos genes. Y finalmente, bueno, aunado a estas dos características proliferativas, está otra que hace que estas dos se vuelvan todavía más complicadas, que se vuelvan peores, que es esta de aquí, una inmortalidad replicativa. Las células de cáncer también tienen mecanismos para evadir el mecanismo normal de que una célula tenga un límite de divisiones celulares. Entonces, las células de cáncer usualmente no tienen este límite y pueden seguirse dividiendo indefinidamente, ¿no? Hasta que lleguen a necrosis. Y bueno, ya finalmente la característica en la que nos vamos a centrar en esta plática es la de invasión, que también se conoce como metástasis. Y esta característica involucra dos factores principales, que es el de las células de cáncer tienen la habilidad de hacerse más móviles, de separarse, de despegarse de otras células. Y también tienen otra característica que es la de, ok, ya me separé de la célula, ahora voy a empezar a degradar una cosa que se llama matriz extracelular, que son como las paredes del cuerpo de los tejidos. Y entonces rompen esas paredes y pueden ingresar a vasos sanguíneos, por ejemplo, que es como el metro, ¿no? Que las va a llevar a otros lugares diferentes del cuerpo. Entonces, resulta ser que se estima que entre 80 y 90% de los pacientes con cáncer
mueren debido a esta última característica, a la invasión, a la metástasis, ¿no? Entonces, pues muchos esfuerzos de investigación se orientan justamente a tratar de entender estos mecanismos para evitarlos o para sacarle la vuelta y hacer tratamientos que lo ataquen. Entonces, bueno, nos vamos a ir para allá, la metástasis. Y, pues bueno, todas las características del cáncer han sido ampliamente estudiadas, pero en particular la de la metástasis es una que ha puesto obstáculos, puesto retos muy significativos en cuanto a entendimiento de sus mecanismos. Y bueno, algo interesante es que una pregunta natural sería, bueno, pues ya sabemos que las células de cáncer pueden irse de un tejido primario a otros puntos del cuerpo, a otros lugares del cuerpo. Entonces, ¿esta distribución será aleatoria? O sea, ¿las células de cáncer no tendrán predilección por un tejido u otro o sí lo tendrán? Entonces, a finales del siglo XIX, Payet se dio cuenta, analizando datos de pacientes con cáncer de mama, que ya habían muerto, que no era tan aleatoria la distribución de los lugares a los que las células del cáncer hacían metástasis, ¿no? En particular, él se dio cuenta que, al menos en el caso de los pacientes con cáncer de mama, la metástasis se presentaba principalmente en los huesos, ¿no? Y pues esto le dio pie a desarrollar una hipótesis de manera general en el que él enunciaba que no importa el tipo de cáncer, la metástasis va a seguir un principio de semilla y tierra en el sentido siguiente. En esta analogía, las semillas van a ser las células de cáncer y la tierra va a ser una cosa que se llama como microambiente, que no es nada más que otro tejido diferente al primario y el conjunto de las células y moléculas inherentes a ese tejido. ¿Okay? Entonces, en este principio, lo que Payet dijo es, las células de cáncer van a tener predilección por ciertos microambientes debido a que las células de ese nuevo tejido y las moléculas de ese nuevo tejido van a ayudarle a proliferar, ¿no? A las células de cáncer. Y entonces, en efecto, se vio ya con los años que él tenía razón y se identificaron los sitios principales de metástasis, independientes del tipo de cáncer. Entonces, estos sitios principales son el cerebro, los pulmones, el hígado y los huesos. Y nosotros nos vamos a centrar en esta charla en metástasis de huesos. Y bueno, la caricatura general es la siguiente. Entonces, hay un paciente con un tumor primario en desarrollo que se vuelve maligno. Entonces, estas células de cáncer hacen uso de la característica de angiogénesis, inducen la formación de vasos. Y luego también estas células de cáncer inducen el degradamiento de la pared extracelular y de la matriz extracelular. Y luego ingresan al torrente sanguíneo. También pueden ingresar a los vasos linfáticos. Entonces ya después empiezan a viajar y empiezan a llegar a diferentes sitios del cuerpo, pero en los sitios donde no haya una respuesta positiva a esa llegada de las células de cáncer, entonces esas células de cáncer pues ahí se quedan, ahí se mueren. Entonces, pero en el caso del cáncer del hueso, resulta ser que van a encontrar un microambiente con muchas facilidades para que las células de cáncer colonicen el tejido. Okay, entonces, una vez que llegan al hueso, se adhieren a lo que es la parte interna del microambiente, empiezan a hacer extravasación, que es como este proceso inicial. Y luego, aquí está la respuesta al microambiente, que es uno de los factores clave en todo este proceso de metástasis ósea. Entonces, si esta respuesta es positiva, se va a dar lo que es la colonización del cáncer en el tejido óseo y va a ser la proliferación del tumor y se van a formar lo que se conoce como tumores secundarios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es esa respuesta del microambiente en el contexto de metástasis ósea? Es decir, las células de cáncer llegan al hueso, ok, pero ¿con quiénes se tiene que pelear o con quiénes se tiene que apoyar para realizar la colonización? Entonces, bueno, tenemos que empezar a contar otra historia diferente que se conoce como remodelación ósea,
que es un proceso bastante interesante. Entonces, el hueso es un tejido dinámico en el sentido de que siempre necesita estarse regenerando para mantener una estructura ideal y así realizar sus funciones como la protección de órganos internos. Entonces, ese proceso de regeneración se lleva esencialmente a cabo por dos equipos de células muy chistosas. Una de estas se conoce como osteoclastos, que son unas células grandotas, así mutantes con muchos núcleos, que lo que hacen es empezar a degradar la matriz ósea. En otro sentido, es como que se estuviera comiendo el hueso. ¿Okay? Entonces, ¿esto por qué se hace? Esencialmente hay dos teorías. Una es, esto se hace de manera aleatoria para liberar los nutrientes que están inmersos en el hueso. Entonces, este proceso de eliminación los libera. Y la otra propuesta es que los huesos tienen un mecanismo de mecanosensorial, vamos a llamarlo. Entonces, si detectan, por ejemplo, microfracturas en el tejido óseo, se activan unos mecanismos tales que le dicen a los osteoclastos, ok, aquí hay un bache, necesitamos rebachar otra vez. Entonces, vamos a quitar toda esa carpeta y vamos a reencarpetar, etcétera, ¿no? Así como en las calles. Entonces, aquí están estos osteoclastos, que son los comehuesos, vamos a llamarles. El otro equipo de células hacen el proceso inverso. Una vez que los osteoclastos realizaron la eliminación del tejido óseo, estas se van y llegan los osteoblastos, que son unas células chiquitas y amistosas que lo que hacen es justamente depositar osteoide, que posteriormente se va a mineralizar y se va a formar el nuevo tejido óseo, ¿no? Entonces, algo interesante que cabe mencionar es que estas células, que son los que ponen el hueso, algunas de ellas se van a quedar atrapadas en ese proceso. Y ahora esas células se van a conocer como osteocitos. Y resulta ser, bueno, se tiene la hipótesis, pero ya está casi demostrado que justamente los osteocitos forman en el hueso algo así como las redes neuronales y se cree que son los responsables de este mecanismo mecanosensorial que le dice a los osteoclastos, aquí hay una microfractura, entonces elimina el hueso para que luego lleguen los osteoblastos. Entonces se cree que estos tienen un papel determinante en todo este proceso de remodelación ósea, pero es bastante difícil estudiar a estas células de aquí, ¿no? Entonces, bueno, por sí mismo la remodelación ósea también es un fenómeno que no se entiende del todo y que es bastante interesante. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Ahorita les digo. Entonces, antes de pasar a eso, nada más déjenme decirles brevemente que para que se lleve a cabo el proceso de remodelación, pues se necesitan mecanismos de regulación. Es decir, pues están los osteoclastos y están los osteoblastos, uno se come el hueso, otro pone el hueso, pero si no se comunican entre sí, podría ser que los que comen hueso coman de más, o los que pongan hueso pongan de más o de menos, ¿no? Es decir, que se lleve de manera no coordinada y pues en vez de tener un hueso fuerte y en óptimas condiciones, tengamos un hueso débil. Entonces, resulta ser que algunos de los mecanismos de regulación más importantes se llevan a cabo por medio de comunicación celular, y esta comunicación celular se lleva a cabo por diversas moléculas y receptores en las células. Entonces, bueno, de acá, de este lado, del lado izquierdo, tenemos a los osteoblastos y están divididos en grupitos. Los osteoblastos son células que tienen origen, se llama mesenquimal, y bueno, se van desarrollando. Entonces aquí están, digamos, osteoblastos bebés, aquí están osteoblastos que ya son jóvenes, y estos de acá son los osteoblastos activos, estos son los que ya pueden poner el hueso, ¿no? Y bueno, posteriormente se vuelven osteoblastos apoptóticos, que son como los osteoblastos viejitos. Y del lado derecho tenemos digamos, el orden inverso para el caso de los osteoclastos. Los osteoclastos en este caso son células que vienen de células madre hematopoyéticas, se llaman. Pero bueno, lo importante es que también tienen su etapa de precursor, su etapa activa, que esta es la que elimina el hueso, y también su fase apoptótica. Bueno, aquí cabe mencionar algo interesante. Los que son precursores de osteoclastos inicialmente son células que solo tienen un núcleo, o sea, son células normales, pero posteriormente cuando le llegan señales de que hay que empezar a hacer la eliminación del hueso, estos se empiezan a fusionar
¿no? Y entonces, ya que hacen esa fusión, hacen esa célula grandota, que ahora sí son osteoclastos activos, y toda esa combinación de células precursoras son las que se encargan de hacer la eliminación ósea. Entonces, eso me parece interesante. Pero bueno, lo importante es que para que se comuniquen de manera adecuada los osteoblastos y los osteoclastos, hay dos moléculas muy, muy importantes. Una es el RANKL, que es el ligando del RANK, y el RANK es una trabalenguas muy largo. Y esta molécula la expresan los osteoblastos. Entonces, bueno, pero ¿qué hacen? Resulta ser que los osteoclastos tienen un receptor que es capaz de recibir esa molécula de RANK que producen los osteoblastos. Entonces, resulta ser que cuando el RANKL se enlaza con su receptor RANK en los osteoclastos precursores, esto detona los mecanismos de fusión de esas células para que se vuelvan osteoclastos activos. Entonces, en pocas palabras, entre más RANKL haya, más eliminación del hueso va a haber, ¿no? Porque se van a activar más osteoclastos. Y bueno, uno podría decir, ok, pero si los osteoblastos liberan el RANKL, pues si hay muchos osteoblastos, también va a haber mucho RANKL y va a haber mucha eliminación ósea y entonces pues va a haber problemas. Entonces, resulta ser que los mismos osteoblastos también liberan otra molécula que se llama, bueno, sus siglas son OPG, y lo que hacen es atrapar al RANKL que se encuentra en el camino. Entonces, inicialmente los osteoblastos expresan RANKL para activar unos cuantos osteoclastos, pero después de cierto tiempo empiezan a liberar el OPG para empezar a disminuir la activación de los osteoclastos y así no tener una eliminación ósea tan drástica, digamos. ¿No? Entonces, justamente esta combinación de OPG y RANKL juegan un papel determinante en cuanto a cómo va a ser el nivel de activación de los osteoclastos. Y bueno, otra vez el resumen, entre más OPG haya, menos RANKL va a estar disponible y por lo tanto menos activación de osteoclastos. Y bueno, hay otras células interesantes. De aquí, la única que nos va a interesar para la charla es esta de aquí, que es el TGF-beta. Y el TGF-beta va a tener un papel determinante en la interacción de todas estas, bueno, de estas células, las células óseas, con las células de cáncer. Okay. Entonces, ahora sí, ya podemos combinar los dos elementos que tenemos, que es, ok, empezamos con un tumor primario, ese tumor primario siguió su mecanismo de invasión y llegó al hueso. ¿Cómo va a ser la respuesta del cáncer al nuevo microambiente óseo? Y bueno, ahí entran en juego las células óseas que ahorita les expliqué, los osteoblastos y los osteoclastos. Entonces, ahora sí, el gran final de esta historia es la siguiente. Entonces, se ha descubierto que las células de cáncer que llegan al microambiente óseo por metástasis tienen este diagrama simplificado de interacciones que yo se los voy a explicar así a grandes rasgos. Y bueno, en pocas palabras, las células del cáncer van a necesitar factores de crecimiento y otras moléculas, pero principalmente van a necesitar del TGF-beta que les platicaba hace un momento. Este es un factor de crecimiento que cuando llega a las células de cáncer, estas pueden proliferar más. Entonces, lo que quiere el cáncer es conseguir los nutrientes que están encajados en el hueso, pero resulta ser que el cáncer no puede taladrar el hueso, no puede eliminar el hueso. Es más, hasta ahorita la única célula que se ha comprobado que puede hacer la eliminación ósea son los osteoclastos. Y bueno, las células de cáncer algunas hacen cosas raras, pero bueno, en general, los osteoclastos son los que se encargan de hacer la eliminación ósea. Entonces, si el cáncer quiere eliminar el hueso, pero él no puede hacer, lo que va a hacer entonces es engañar a estos dos grupos de células, a los osteoblastos y a los osteoclastos, justamente con el propósito de que se aumente la activación de osteoclastos activos para así eliminar más hueso y que estos factores de crecimiento se liberen, ¿no? Y el cáncer los agarre. Entonces, ¿cómo hace eso el cáncer? Dependiendo del tipo de cáncer, el mecanismo va a ser diferente. Este diagrama que está aquí es para el caso particular del cáncer de mama.
Pero, por ejemplo, el cáncer de próstata tiene una diferencia significativa que ahorita les voy a mencionar. Y bueno, las células del cáncer, para el caso del cáncer de mama, lo que hacen es liberar unas moléculas que tienen un efecto doble. Primero, esta molécula va a aumentar la producción de RANKL por osteoblastos. Si se acuerdan, entre más RANKL, más activación de osteoclastos. Y además, esta molécula también va a inhibir la producción del OPG, que es justamente la molécula que detiene o disminuye la activación de los osteoclastos porque se come o atrapa al RANKL, ¿no? Entonces, con estas dos acciones, la activación de osteoclastos se viene muy para arriba, y entonces hay más eliminación del hueso, se libera el TGF-beta, llega al cáncer y el cáncer vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Así de manera constante. Entonces, todo esto, si se fijan, es como una especie de ciclo y en la literatura se conoce como el ciclo vicioso de metástasis ósea. Y bueno, creo que... sí, lo tengo. Entonces, ahorita lo que les mostré justamente genera este tipo de lesión, es decir, un hueso muy débil, muy desgastado debido a la alta activación de osteoclastos, pero resulta ser que también se puede presentar la lesión inversa, una lesión osteoblástica, ¿no? En el que los osteoblastos son los que se activan, digamos, más de lo que deberían activarse, y entonces empiezan a depositar más hueso del que deberían de depositar. ¿Esto a qué se debe? Bueno, principalmente el cáncer de próstata presenta este tipo de lesiones, las lesiones osteoblásticas, y ahí lo que se cree es que en vez de que el cáncer necesite directamente el TGF-beta, más bien necesita moléculas diferentes al RANKL y al OPG que les expliqué, que expresan los osteoblastos, ¿no? Entonces, como necesitan más de las moléculas que producen los osteoblastos, entonces ese tipo de cáncer va a querer activar más a los osteoblastos que a los osteoclastos, ¿no? Pero bueno, en general no es un panorama de blanco y negro, de claro y oscuro. Usualmente, por ejemplo, es el caso prototípico de metástasis ósea de cáncer de mama, y este de acá, el osteoblástico, es de metástasis ósea de cáncer de próstata. Sin embargo, esos dos tipos de cáncer pueden presentar lesiones mixtas, ¿no? O sea, en algunas partes del hueso se van a presentar claramente las lesiones osteolíticas, pero en otras zonas se van a identificar mezclas de estas dos lesiones. Entonces, eso lo que demuestra un poco es esta parte heterogénea que tienen los tumores secundarios. Bueno, en general los tumores primarios también van a tener una parte heterogénea del cáncer. Y bueno, esto todavía vuelve más complicadas las cosas porque, bueno, si quieres hacer un tratamiento que nada más le pega a esta, pero tienes una lesión mixta, entonces te vas a quedar con una parte que no puedes curar o tratar, etc., ¿no? Entonces, bueno, el resumen de todo esto es que es un problema biológico muy complicado, muy interesante de estudiar, pero también tiene muchos retos. Y bueno, ya la mitad de la plática, ahora sí la parte matemática, que es de la que sé un poquito menos. Y bueno, acá de qué les voy a platicar. Bueno, a lo mejor varios de ustedes ya lo saben, en modelación matemática, específicamente en modelos epidemiológicos, uno empieza con modelos muy sencillos de propagación de una infección, de una enfermedad en una población homogénea. Y una de las herramientas más usadas en los modelos básicos es un principio que usan en química para las reacciones químicas, justamente, que se conoce como ley de acción de masas. Entonces, en resumen, lo que esta ley o este principio nos dice es, si tú tienes una molécula A que hace reacción con una molécula B para formar un complejo C, entonces la variación de la concentración de la molécula C se puede expresar como el producto de las concentraciones de la molécula A y la molécula B multiplicadas por una constante cinética, que esta tasa cinética representa un poco la reactividad de esas dos moléculas, ¿no? La A con la B, etcétera, ¿no? Pero bueno, una de las hipótesis fuertes que usualmente en epidemiología o en otros contextos biológicos no se cumple o no se satisface es justamente esta parte de homogeneidad, ¿no? Entonces siempre hay que tener como cuidado al plantear las hipótesis del modelo, ver sus limitaciones, etcétera. Entonces, además de esta ley de acción de masas, que es simplemente el producto de las dos variables que nos interesan, también hay otras ecuaciones, otros principios, por ejemplo, el de saturación,
que no lo puse aquí, como tipo Michaelis y Menten, para los que saben, etc. Y que en vez de poner un simple producto de las dos concentraciones, es el producto de las dos concentraciones ponderado por la suma de las concentraciones justamente, ¿no? Para evitar así, bueno, más bien para acotar la rapidez con la que la reacción puede ocurrir, o más bien para la variación de la molécula C. Y bueno, ¿esto para qué? ¿Por qué se lo estoy explicando? Bueno, pues ahora la idea de otros autores y posteriormente la mía ahorita para el doctorado, es justamente modelar todos los procesos biológicos que les presenté. Bueno, concretamente nada más la interacción de las células de cáncer con los osteoblastos y los osteoclastos, para tratar de entender desde una perspectiva de modelación matemática estos procesos, ¿no? Y tratar de obtener entendimiento, ¿no? Además de los experimentos biológicos, que ahorita están limitados en ese sentido. Entonces, bueno, aquí nada más les voy a hacer más bien, no les dije al principio, el objetivo de la charla es darles un recuento de los modelos principales de metástasis ósea, y como primera parte les quiero presentar modelos que se enfocan únicamente a la remodelación ósea, y luego presentarles cómo se modificaron o se han modificado estos modelos para introducir la componente del cáncer. ¿Okay? Entonces, en un trabajo del 2004, Lemer y colaboradores estudiaron únicamente la remodelación ósea sin cáncer, con un modelo matemático muy interesante. Entonces, ellos tenían 3 variables de estado, digamos, que son concentraciones de osteoblastos activos, concentraciones de osteoblastos los jóvenes, los que responden, los que no pueden formar hueso directamente, y la tercera variable son osteoclastos activos, ¿no? Los que eliminan el hueso. Si se fijan, aquí ya se puede ver una simplificación interesante, en el sentido de que inicialmente les mostré varios precursores o clases para cada grupo de células, y aquí nada más está considerando 2 para los osteoblastos y 1 para los osteoclastos. Una de las hipótesis que tiene este modelo es justamente suponer que los precursores de estos 2 grupos de células son constantes, para facilitar un poco el análisis matemático. Bueno, más bien el modelo matemático. Y luego, además de estas 3 variables de estado, lo que introducen son ecuaciones que modelan justamente la variación del OPG, del rank L, de los complejos rank L-OPG, etc. Que, por ejemplo, acá están todas estas ecuaciones, se relacionan justamente con esas 2 moléculas, ¿no? Y el receptor rank también. Y de este lado izquierdo están cómo van cambiando las poblaciones celulares, las concentraciones de las células, respecto a las interacciones, primero entre esas mismas células, pero también contando o incluyendo las interacciones de las moléculas en la interacción celular. Entonces, si se fijan, aquí tenemos como 2 escalas, la escala molecular y la escala celular, que están ahí involucradas unas con otras. Y bueno, en este trabajo lo que querían estudiar principalmente los autores era ver cuál era el tratamiento más efectivo para los casos en pacientes que tuvieran una remodelación ósea deficiente, vamos a llamarle, o sea que presentaba problemas. Y aquí siguieron un proceso de input-output, es decir, empezaron con una condición inicial cerca de un punto de equilibrio y lo dejaron correr en el tiempo, ¿no? Un poquito. Entonces después, en cierto tiempo, introdujeron una función de entrada que reflejaba algún tratamiento que, en resumen, es introducir una molécula que modifica la dinámica de los osteoblastos y osteoclastos. Y después de cierto tiempo, por ejemplo aquí, después de cierto tiempo ese input se apagaba, ¿no? Entonces se veía cómo las poblaciones celulares regresaban al punto de equilibrio. Este trabajo tiene del lado muy positivo que la mayoría de los parámetros del modelo biológico ya estaban documentados en la literatura, digamos, experimental. Entonces traducirlos a modelo matemático fue sencillo y casi todos los parámetros quedaron ahí, se pudieron deducir de los experimentos de otros autores. El problema que tiene es que, como pudieron ver, la estructura de las ecuaciones es, pues, hay muchas ecuaciones, hay muchas interacciones no lineales, entonces la parte de encontrar explícitamente los puntos de equilibrio o determinar su estabilidad
pues quedó pendiente, ¿no? Entonces, pues ahí hay que hacer el balance de, bueno, puedo hacer un modelo muy realista y puedo sacar varios de esos parámetros, pero si quiero predecir algún comportamiento de la dinámica en cuanto a sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, pues a lo mejor no me quedo corto. Entonces hay que hacer ahí un balance entre las dos cosas. ¿Perdón? Entonces, posteriormente, 7 años después, en el 2011, Peter Pivonka y colaboradores formaron un equipo, primero para extender bueno, no lo extendieron, hicieron modificaciones, le hicieron mejoras al modelo de Lemmer para la remodelación ósea, y posteriormente, ya que hicieron esa mejora, introdujeron un tipo de cáncer, que es el de las células de mieloma múltiple. Las células de mieloma múltiple presentan principalmente la lesión osteolítica, es decir, mucha eliminación del hueso. Entonces, pues estos autores se pusieron a desarrollar un modelo matemático también para tratar de entender mejor los mecanismos de la interacción entre células de mieloma múltiple y los osteoblastos y los osteoclastos, las células óseas. Entonces, aquí lo que encontraron fue algo interesante. Plantearon este diagrama de interacciones y aquí casi no se alcanza a ver, pero hay unos numeritos y unas letras en las flechas que se refieren justamente a interacciones que ellos no estaban seguros si realmente ocurrían o no, pero los pusieron como hipótesis. Dijeron, a lo mejor las células de mieloma múltiple tienen un mecanismo de autoinhibición o de autopromoción, de autopromoción. Los osteoblastos tienen interacción con el TGF-beta, las células de mieloma múltiple reciben interacción por parte de los osteoblastos debido a esta molécula de aquí, etcétera, ¿no? El punto es que plantearon diversas hipótesis respecto a las interacciones que los experimentalistas no estaban seguros si ocurrían o no ocurrían. Entonces, estas hipótesis las introdujeron en el modelo matemático y lo que observaron fue que aquí lo que hicieron en estas gráficas, lo que muestran en estas gráficas, es justamente, ok, si eliminamos alguna de estas interacciones, ¿cómo se va a modificar la masa ósea, por ejemplo? Entonces, empezaron a ir eliminando una por una estas interacciones, bueno, de una en una, digamos, y encontraron, por ejemplo, que el caso 3, que es este de aquí, la interacción de los osteoblastos con esta molécula que ahorita no nos va a interesar, pero justamente eliminar esta interacción hace que el volumen de células de mieloma múltiple sea menor en comparación a la eliminación de las otras interacciones, ¿no? Entonces, el modelo matemático lo que predice en este caso es, si eliminas esta interacción, obtener mejores resultados. Entonces, a lo mejor los que diseñan tratamientos pueden observar primero esta interacción y primero verificar si sí está o no está, y ya que se verifica eso, hacer algún tratamiento, algún medicamento que inhiba dicha interacción, ¿no? Entonces, esa es una propuesta interesante. A mí me queda de tarea ver si ya para estas alturas se tiene ese tratamiento o si ya se comprobó esa interacción. Y bueno, vamos a entrar a la segunda parte de los modelos de remodelación ósea. ¿Cuánto tiempo? Ok. Perdón. Entonces, aquí otros autores siguieron una propuesta de modelación matemática muy interesante y es la siguiente. En vez de utilizar la ley de acción de masas convencional que les presenté inicialmente como el producto de las concentraciones, aquí lo que hacen es decir, ok, tienes una red de reacciones bioquímicas compleja, grande, entonces puedes usar la ley de acción de masas para cada una de las reacciones químicas y obtener un sistema grandote de ecuaciones diferenciales con muchos términos aditivos ahí sumándose y restándose, como en este caso. O puedes suponer que dichas interacciones se pueden simplificar como una ley de acción de potencias, como acá. Entonces, esta idea se desarrolló a finales de los 80s, justamente para tratar de encontrar un framework, una metodología de modelación de reacciones químicas en redes complejas que pudiera ser manejable, ¿no? En el sentido matemático. Entonces lo que hicieron fue justamente, lo que hizo el autor justamente fue desarrollar una metodología que ahora se conoce como S-sistemas, la S de saturación, y lo que dice es, ok, fíjate en la red de interacciones y todo lo que sea positivo lo pones en un solo término positivo global y vas a poner los
las moléculas que están introducidas en esa interacción positiva, y luego vas a tener también un término global negativo que hace lo contrario, es decir, que mide qué interacciones en la red de reacciones hace que esa molécula se vaya. ¿Okay? Entonces, en vez de tener varios términos sumándose y restándose, ahora nada más vas a tener dos términos, uno positivo y uno negativo. Entonces, ¿eso de qué nos sirve? Bueno, si se fijan, si uno tiene un sistema de ecuaciones con términos así y uno quiere encontrar el punto de equilibrio, por ejemplo, lo que uno hace es igualar a cero todo ese sistema y tratar de despejar a todas las variables. Entonces, en redes complejas de reacciones químicas, eso a veces se pone muy latoso. Hay términos cuadráticos que no se pueden despejar, no se puede simplificar nada, etc. Pero en el caso de los S-sistemas, como nada más hay dos términos, si uno iguala a cero a este lado, el lado izquierdo, el término negativo lo pasa del otro lado y la simplificación se vuelve mucho más fácil, ¿no? Básicamente lo único que hay que hacer es una transformación logarítmica y obtener unas variables en esa escala y uno obtiene un sistema lineal, entonces es fácil de resolver. Entonces es lo que se gana, ¿no? Facilidad matemática para representar esa red de reacciones químicas. Y bueno, ¿todo esto para qué? Si se acuerdan, en la comunicación entre osteoblastos y osteoclastos está las moléculas del RANKL y el OPG. Y bueno, como vieron en el modelo del Lemer que les mostré inicialmente, pues habían varias ecuaciones que describen cómo es la interacción entre esas moléculas. Entonces, si uno se va desde la perspectiva de los S-sistemas, lo que uno puede decir es, ok, yo me quiero fijar nada más en cómo varían los osteoclastos y los osteoblastos, ¿no? Las moléculas ahorita no me interesan tal cual de manera explícita. Entonces, ¿qué metodología puedo usar? Y uno dice, bueno, están los S-sistemas. Bueno, pues voy a usarlos. ¿No? Entonces, en el 2003, Komorova y sus colaboradores desarrollaron este modelo matemático en el que engloban todas las interacciones de esa comunicación celular entre osteoclastos y osteoblastos como un S-sistema, y salen, si se fijan, estos exponentes multiplicando a las concentraciones o al número de células de cada tipo, ¿no? Entonces, esta parte es como la parte de modelación matemática novedosa, en el sentido de, a nadie se le había ocurrido usar esos sistemas para describir la interacción entre osteoclastos y osteoblastos. Entonces, y este es todo el sistema. Bueno, casi todo el sistema. Hay una tercera ecuación diferencial que no introdujo Lemer de manera explícita, que es justamente la de la masa ósea. Pero bueno, es una ecuación diferencial lineal en el que el término positivo es nada más cuántos osteoblastos hay, los que ponen el hueso, y hay un término negativo lineal, que es el de cuántos osteoclastos hay, ¿no? Entonces, pero es una ecuación diferencial desacoplada, digamos, nada más para hacer el tracking de cuánta variación en la masa ósea va a haber, de acuerdo al número de células. Entonces, el sistema realmente importante es justamente el de estos dos, el de los osteoclastos y los osteoblastos. Y bueno, como les dije inicialmente, en este trabajo sí se puede obtener el punto de equilibrio de este sistema, se puede hablar un poquito de la estabilidad, y acá los autores justamente hicieron eso, ¿no? Empezaron, por ejemplo, este es como el comportamiento usual que se espera, es decir, el número de osteoclastos siempre está como en las decenas, y el número de osteoblastos siempre está como en los cientos, miles. Entonces, lo que ellos dicen, los autores dijeron, bueno, pues el modelo sí captura justamente esa dinámica cuantitativa, digamos, del número de células. Y también esta componente periódica que puede presentar la remodelación ósea aleatoria, ¿no? Ellos se lo atribuyeron a ese fenómeno. Y ya de este lado empezaron a hacer un análisis de sensibilidad del sistema, empezaron a ver cómo cambiaba el comportamiento del punto de equilibrio, si presentaban oscilaciones estables o inestables, etc. Y bueno, empezaron a sacar conclusiones muy parecidas a del Lemer, ¿no? De, bueno, esta interacción es la más importante. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí la tasa de muerte de eliminación de los osteoclastos se incrementaba, entonces empezaron a ver que efectivamente la masa ósea aumentaba, ¿no? Y acá vieron un comportamiento un poco más complicado, ¿no? Sobre cómo cambiaba la dinámica oscilatoria cuando se hacía este cambio de incrementar la tasa de eliminación de osteoclastos. Y bueno, posteriormente este modelo lo extendieron en el 2010 para introducir a las células de cáncer, en particular son células también de mieloma múltiple, como el trabajo previo que les mostré,
Aquí la diferencia, bueno, desde la perspectiva de modelación matemática tiene dos componentes muy interesantes. Primero, en la parte de osteoblastos y osteoclastos, si se fijan, el cáncer entra en la modificación de los exponentes. ¿Sí? Acá está, por ejemplo, esto lo que representaría es justamente la promoción de las células de cáncer para que haya más osteoclastos. Y de este lado, el cáncer lo que hace es promover también el crecimiento de los osteoblastos. El otro componente importante, la otra componente importante que tiene este modelo es que el cáncer está desacoplado. Si se fijan, nada más presenta un crecimiento tipo Gompertz, le llaman, que es un poco como el crecimiento logístico, pero aquí no pinta para nada la X1 y la X2, es decir, aquí no pinta para nada cómo interactúa, cómo crece el cáncer respecto a osteoblastos y osteoclastos. Entonces, este modelo pues, puede parecer un poco limitante en ese sentido, pero como primer paso, pues resultó bastante interesante de analizar, ¿no? Entonces, la pregunta que queda justamente aquí es, ¿pero cómo explicas los mecanismos de colonización si no pones a los osteoclastos y a los osteoblastos como parte importante de la interacción, ¿no? Entre unas y otras? Entonces, y bueno, aquí hicieron lo mismo que en el caso de Komarova y de Lemer, de introducir funciones de input y output para tratar de predecir el comportamiento de algunos potenciales tratamientos. Okay, no me voy a detener mucho en esto. Y bueno, hace poco este modelo de Lemer, si se fijan, sigue con componente desacoplada de osteoblastos y osteoclastos en el cáncer, pero introdujeron una herramienta matemática de optimización que se conoce como control óptimo. Entonces, en el control óptimo lo que hacen es proponer un funcional, usualmente una integral, en este caso, y lo que se busca es justamente minimizar esa integral que de manera abstracta mide el costo económico de utilizar un tratamiento, pero también el costo debido a los potenciales efectos secundarios que puede presentar el paciente bajo ese tratamiento, ¿no? Entonces encontraron cosas interesantes, pero seguía pendiente la parte de acoplar el cáncer, el crecimiento del cáncer con osteoclastos y osteoblastos. Y bueno, una parte matemática abstracta un poco, es decir, ok, para el modelo de control óptimo, pues uno empieza con un sistema dinámico general y uno introduce una función de control y lo que uno quiere pues es llevar el sistema a algo que uno quiere, ¿no? Puede ser llevarlo a un estado final deseado o hacer que un punto de equilibrio que ya está ahí en el sistema pero es inestable, convertirlo en estable, ¿no? Entonces, esto es lo que les decía del control óptimo. Se empieza con una integral y lo que se busca es justamente minimizar esta integral, encontrar una función de control que minimice estos costos, ¿no? Entonces, se tienen unas condiciones que se conoce como principio maximal de Pontryagin, que dado un problema de control óptimo normal o básico, digamos, uno encuentra un sistema de ecuaciones diferenciales dual adjunto que al resolverlas un control óptimo, es decir, un control que ya minimiza dicho funcional, debe satisfacer. Entonces, esta es una herramienta que se ha utilizado para hacer aproximaciones numéricas de los controles óptimos. Pero bueno, no me voy a detener ahí, nada más quería presentarles que existía. Y bueno, ventajas y desventajas de ese método numérico es que es muy fácil de programar, porque nada más hay que programar dos ecuaciones diferenciales, una que va hacia adelante en el tiempo y una que va hacia atrás en el tiempo. Y ya, ¿no? Y usar una caracterización. Pero las desventajas es que en sistemas no lineales justamente el sistema adjunto captura la sensibilidad del sistema, entonces a veces es difícil pegarle al control óptimo si uno no empieza con condiciones iniciales adecuadas para correr el algoritmo. Y bueno, hay condiciones fuertes de convergencia que tienen que ver con condiciones tipo Lipschitz y que tienen que ver con asegurar una cota del sistema adjunto. Pero bueno, no me voy a tener esos detalles ahorita. Y bueno, finalmente les quería presentar un trabajo también reciente del 2016 que me pareció bastante interesante. Este trabajo se hizo en el Centro de Cáncer del Moffitt en Florida. Y esencialmente este se llevó a cabo por dos investigadores principales, Arturo Araujo y la doctora Elia Cook. Ella es la bióloga, digamos, y él es el matemático computólogo, ¿no? Entonces, justamente integraron dos equipos de matemáticos y de biólogos para hacer un modelo como en combinación de hacer este balance, ¿no? Entre
ok, puedes hacer una herramienta predictiva matemática o computacional, pero le tienes que introducir datos biológicos relevantes. Entonces, la parte matemática o computacional se encargaron de hacer un modelo híbrido, se llama, basado en agentes. Y aquí lo que se muestra, cada uno de los puntitos representa una variable, digamos. Entonces, los puntitos de aquí, como color carne, representan al hueso. Los puntitos rojos representan a los osteoclastos. Y los puntitos azules representan a los osteoblastos. Por ahí están metidos. Los puntitos negros son células de cáncer, ¿no? Entonces, este modelo híbrido lo que genera es como una especie de tumor en crecimiento, pero justamente acopla ese crecimiento del tumor con las interacciones de los osteoblastos y los osteoclastos, tanto con el hueso como con las células de cáncer, ¿no? Entonces, este es un trabajo bastante interesante que pueden poner como variables justamente las células, les pueden dar movimiento y también se puede hacer un registro en el tiempo de cómo varían las concentraciones de las moléculas más importantes. Entonces, una vez que se obtuvo la predicción con ese modelo computacional, que era básicamente, ok, el TGF-beta que les mencioné inicialmente, si se aplica un inhibidor de esa molécula previo a la colonización de las células de cáncer en el hueso, entonces se va a reducir considerablemente el crecimiento del tumor en el tejido óseo. Entonces, esa era la hipótesis que sacó el modelo computacional y se puso a prueba con un modelo animal de ratoncitos. Y, bueno, según los datos que obtuvieron, se pudo validar justamente la predicción del modelo computacional. Entonces, me pareció realmente interesante ver este acoplamiento de tener un modelo computacional matemático, obtener la predicción y luego retroalimentarlo con un experimento directamente relacionado con ese modelo. Entonces, y bueno, todavía están haciendo estos autores mejoras a ese modelo computacional, mejoras a la parte experimental. Y bueno, algo que cabe destacar de todo esto es que nada más se basa en cáncer de próstata, metástasis ósea debido a cáncer de próstata. Pero bueno, esto pinta interesante para exportarlo a otros tipos de cáncer y tratar de entenderlos también desde esa perspectiva. Entonces, bueno, la pregunta siempre es, ok, dime cuál es el mejor modelo matemático o computacional que explique esto o a cualquier otra cosa. Y la respuesta es, pues no sé, yo no creo que hay un mejor modelo, ¿no? Todos los modelos tienen limitantes, tienen sus partes positivas, su parte negativa, cosas que pueden explicar, cosas que no pueden explicar. Y bueno, todo este diagrama es como todas las interacciones que se saben entre osteoblastos y osteoclastos. Los osteocitos están por aquí. Y este es del 2015, ¿no? Todavía se siguen descubriendo más interacciones, más moléculas, más relación entre estas células y el cáncer. Así que, por un lado, pues se va volviendo más complicado el problema, pero por otro nos estamos acercando para tratar de entenderlo mejor. ¿Cuánto tiempo tengo? 0, -1. Y bueno, pues nada más agradecer a mi asesora, a la doctora Silvia Jerez, y también a Paula y a Alina del CIMAT, porque fueron las encargadas de hacer toda esta logística del intercambio. Y bueno, a ustedes por haber venido y a los internautas que nos ven desde sus casas, por estarnos viendo, bueno, por estarme viendo. Y bueno, al CIMAD, al CONACYT, a Ciencias TV y bueno, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguno de estos modelos que presentaste que sí hayan usado para tratar de mejorar el tratamiento del cáncer? Hasta ahorita no sé. Hasta ahorita esos modelos matemáticos, los de ecuaciones diferenciales ordinarias, se han quedado únicamente en esa propuesta, en esa predicción de, bueno, este tratamiento a lo mejor sí va a ayudar. Pero por lo que he leído todavía no se pone a prueba las hipótesis de esos modelos, ¿no? Algunos investigadores de biología ósea de la parte experimental sí mencionan así escuetamente, este modelo parece interesante, pero no han hecho un trabajo concreto de experimentos como el modelo computacional para decir, mira, si tiene sentido o no tiene sentido buscar un tratamiento por aquí.
Entonces, ¿alguna otra pregunta? No, pues agradecemos, bueno,